¿Listo para arrancar? Estamos Estamos listos para arrancar, Marco. Se ve perfecto el video y se escucha muy bien. bien, perfecto. Bueno, primero de vuelta, buen día y muchas gracias a la organización por la invitación. Siempre es bueno que podamos intercambiar algunas opiniones y si se quiere, desafíos que podemos tener para adelante, ¿no? Creo que a esta altura ya nadie tiene duda del efecto que la pandemia está teniendo a nivel global, que está teniendo obviamente en Argentina. Me parece que se va zanjando un poco esa discusión entre la economía o la salud. Me parece que va quedando claro que son ambas cosas al mismo tiempo. Vemos distintos países que han adoptado distintas estrategias frente a la pandemia, algunos con más cuarentena, con menos cuarentena, más abiertos, más cerrados, pero el impacto está siendo muy, muy fuerte a lo largo de todo el mundo. Con lo cual me parece que la discusión ya es una discusión de cómo uno va saliendo de la pandemia o cómo va a poder encarar la salida de la pandemia teniendo en consideración ambas cosas, ¿no? Creo que otra de las discusiones que siempre hay es si esto es un problema de oferta o es un problema de demanda, lo cual está golpeando fuerte a la economía. Yo siempre digo lo mismo, para mí esto es un problema de oferta y un problema de demanda. Tenemos ambas crisis al mismo tiempo. Por las restricciones, por la caída que está habiendo en los consumos, que no necesariamente tiene que ver con una cuarentena. Hay caídas en consumo por cambios de hábitos también que está habiendo, o caídas de los ingresos que muchas personas están teniendo. Me parece que este es el panorama general. Después hay gente como Daniel Artana, Miguel Kid, mismo Marina del Poyeto, que vienen después como oradores. Les voy a dejar a ellos un poquito más el análisis de cómo va a impactar en Argentina y lo que ellos están viendo, ¿no? Sí creo que está bueno ver cuáles son algunos desafíos que tenemos para adelante, y si me permiten les voy a compartir la pantalla con una breve presentación, donde justamente voy a eso, a cuáles son los desafíos que hay para adelante. Y después les voy a contar un poco en qué andamos en el INDEC y cómo estamos adaptándonos a estas cosas, ¿no? Creo que hay tres grandes temas que tenemos que ver post-pandemia o post-COVID, que tiene que ser un análisis de temas globales, análisis más macro de las economías globales, y también análisis micro, que nos va a cambiar bastante. En desafíos globales, el principal les diría que me parece es un reacomodamiento en general de lo que van a ser las potencias en el mundo. Ahí yo les puse algunas cifras, pero para que tengamos en consideración. China a principios de los años 2000 era un país que estaba recibiendo ayuda humanitaria. Hoy China es uno de los países que está dando ayuda, producto del COVID, ejemplo Italia, pero es uno de los países que hoy está ofreciendo ayuda humanitaria. Lo mismo nos pasaba con el ratio del PBI entre el tamaño de la economía norteamericana o la economía china. La norteamericana era 15 veces más grande que la china en 1990. Y hoy en el 2020 se proyecta a ser solo 1,4 veces más grande. Digo, hay un reacomodamiento mundial que se venía dando, y creo que lo que está generando la pandemia, el COVID, es un aceleramiento de estas discusiones y estos reacomodamientos mundiales. Esto va a tener lo mismo en la discusión entre unas economías más proteccionistas, más nacionalistas, o si vamos a seguir con economías donde tengas más aperturas comerciales. Posiblemente vayas a tener una primera etapa donde vas a ver más proteccionismo o restricciones de comercio más grandes, simplemente por el hecho de que las economías se van a tener que recuperar del impacto que tuvo la pandemia, y posiblemente la discusión del proteccionismo y nacionalismo vaya a estar presente.
como así lo del rol del Estado. Digo, ¿cuál va a ser la participación? Y de esto me salgo de la discusión Argentina-Vicentín, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del Estado en relación con la actividad privada, con las empresas privadas? Por la asistencia, por sostener algunas empresas que puedan ser estratégicas. Digo, esa discusión va a estar. Se está dando, por ejemplo, en Alemania con Lufthansa o en Italia con Alitalia. Digo, del sector aeronavegación, obviamente, pero digo, esta discusión va a estar presente y me parece que en los próximos años, seguramente este año, la segunda mitad del año y el año que viene seguro, va a haber una nueva discusión en términos del rol del Estado y cómo hace el Estado para permitir salir a las empresas privadas de la crisis que está habiendo a lo largo del planeta. Lo mismo la situación de la protección social. Digo, yo no soy de los que cree que esto, una vez que se levanten las restricciones, se termine la pandemia, no termina quedando impactos sociales. Claramente va a haber impactos sociales y muy posiblemente el Estado vaya a seguir estando presente, no en la misma magnitud que está hoy seguramente, pero seguramente va a estar presente con distintos mecanismos de contención social hasta que la situación vaya por lo menos encauzándose o reacomodándose. La discusión va a ser con qué plata se hace esto, ¿no? Y me lleva eso a la segunda parte, que es el análisis macro, las reconfiguraciones macro que va a haber producto de la pandemia. Desde la discusión de los modelos de producción, donde la pregunta es, ¿vamos a volver a producir o vamos a volver a tener demandas como las que había previa a la pandemia? ¿O va a haber una reconfiguración de los hábitos de consumo de la población? ¿Vamos a seguir yendo de viaje como se estaba yendo anteriormente? ¿A los restaurantes? Digo, estoy poniendo algunas industrias que obviamente son las que más claramente se ve esto, pero ir a un cine, ¿cómo va a quedar el cine? ¿Vamos a volver a ir a los cines cerrados? ¿O vuelven los autocines como en algunas partes del mundo ya empiezan a ver de vuelta el autocine? Digo, son todas reconfiguraciones que se van dando en términos de consumo que obviamente van a tener un impacto en la economía, en las formas de producción. Uno de los temas que en esta discusión macro se va a dar es el endeudamiento global. Cuando uno mira la situación de endeudamiento y de déficit a nivel global en el 2019, se da cuenta que, y me anoté algunos números, en economías avanzadas el ratio deuda-PBI era 103,1% del producto, deuda sobre producto. En economías emergentes era de 53,3%. El déficit fiscal para economías avanzadas era del 2,9%. Y en economías emergentes del 4,8%. Esto finales del 2019, el cierre del año 2019. 2020 es un año donde las economías han ido inyectando recursos, digo, obviamente era lo que había que hacer, o lo que hay que hacer todavía porque no hemos terminado, donde economías avanzadas han inyectado más del 12 puntos del producto. Economías como Argentina, por ahora vamos algo así como 5 puntos, había alguna estimación que diría, veremos cuánto termina, porque nosotros estamos todavía en pleno proceso de cuarentena y recién en Argentina está empezando a llegar la parte más compleja de la curva también, con lo cual veremos cómo termina, pero en todo caso, economías como la Argentina van a tener una inyección de 5, 6, 7 puntos del producto, que obviamente van a afectar a los déficits. La pregunta es qué queda el día después. Muchos de estos gastos seguramente sean recursos que son producto de la pandemia y se puedan levantar muy rápidamente, y hay otros gastos que van a seguir estando por lo menos un tiempo más. Y la pregunta de vuelta es, ese contexto, con una situación ya previa a la pandemia del mundo, con endeudamientos altos, con déficits altos, cómo el mundo se va acomodando en el pospandemia. Vamos a seguir teniendo algunas otras reestructuraciones de deuda a lo largo del mundo. Digo, esto se los dejo a ustedes que
que son especialistas en el tema, pero me parece que ese va a ser el mundo que vamos a tener, la discusión que vamos a tener después. Y si se quiere, la última pregunta que les puse ahí es, ¿cuáles van a ser los drivers de crecimiento de la economía en esta situación? ¿Por dónde va a venir la recuperación? Ahí vamos a tener, ya con una mirada un poquito más micro, algunos sectores donde van a estar más afectados y hay otros sectores donde seguramente van a tener muchas oportunidades. Yo veo una situación muy favorable para algunas industrias como las industrias tecnológicas o telecomunicaciones, lo poníamos antes. Va a haber sectores donde claramente tienen un desarrollo por delante muy, muy bueno. Hay otros sectores que van a estar más complicados. Hay otros sectores que posiblemente se tengan que readaptar. Entonces, la pregunta, y volviendo a la pregunta inicial que les hacía en términos del rol del Estado, ¿cuál va a ser el rol del Estado y cómo el Estado va a estar en relación con esos sectores que les va a costar más salir? Sectores donde quizás hayas tenido una caída muy brusca como la que vas a tener este año, y quizás esa sea su nueva realidad a través de la cual tengan que construir. Sectores que van a recuperar más rápido. La típica discusión de si esto es una B corta, una L, hay países que ven una W. Yo creo que vamos a tener un abecedario completo, vamos a tener sectores que van a ser en forma de B corta, con una rápida recuperación, sectores en forma de L. Digo, va a haber una combinación que va a haber que verlo muy en detalle desde lo micro. El mundo del trabajo posiblemente vaya a cambiar. La incorporación del teletrabajo ¿se va a seguir manteniendo? ¿No se va a seguir manteniendo? Yo creo que se va a mantener. Se va a mantener porque era algo que ya se venía dando, no es algo nuevo. Lo que ha generado la pandemia es una aceleración de los tiempos y una aceleración de los procesos que quizás ya estaban dando vuelta. Ahora, tenemos que ser conscientes de que no todos los sectores sociales, en Argentina claramente tenemos una situación social muy compleja, no todos los sectores sociales están hoy en condiciones de adaptarse rápidamente a esto. Con lo cual, las políticas públicas que tengan que ver, desde ya en Argentina, pero de vuelta estoy haciendo una referencia también a nivel internacional, las políticas públicas que tengan que ver en términos sociales, en términos de contención, en términos de readaptación a la nueva realidad post-pandemia, me parece que van a ser una de esas discusiones. Lo que sí yo estoy seguro, porque hasta ahora les fui dejando varias dudas que yo veía que vamos a tener que resolver hacia adelante, lo que sí estoy seguro es lo que va a pasar con los sistemas estadísticos en términos de que van a tener que dar un salto de calidad, vamos a tener que dar saltos de calidad, vamos a tener que adaptarnos a esta situación y vamos a tener que estar mucho más, si se quiere, más rápido con algunas de las informaciones que vamos a tener que ir dando, porque la necesidad de estadística, la necesidad de datos que va a haber para la readaptación de esta situación va a estar muy presente. De vuelta, esto no es algo que no veníamos trabajando desde antes, lo que ha hecho posiblemente la pandemia es mucho de estos procesos acelerarlos. Ahí yo le puse los 3 primeros ejes de gestión que nosotros teníamos cuando asumimos, y viene bien reafirmarlos, sobre todo en contextos como el actual. Primero, la independencia para la objetividad. Desde ya yo tengo mis posturas políticas, tengo mi forma de pensar. Ahora, como director del INDEC, yo eso lo tengo que dejar un poco de lado y tengo que tener una objetividad, una independencia muy grande, porque es lo que nos permite, digo, lo pongo en nombre mío por ser la máxima autoridad del instituto, pero digo, en nombre de todo el equipo del INDEC, digo, la objetividad que tenés que tener a la hora de estar midiendo para no sesgarte de alguna manera, tiene que ser muy fuerte. La integralidad de las estadísticas que armemos tiene que ser cada vez más grande.
la mayor cantidad de información que podamos recabar nos va a permitir tener mejores tomas de decisión. Yo creo que no hay duda que el conocimiento hoy es una de las principales herramientas para una mejor toma de decisión. Y el conocimiento tiene atrás estadísticas, tiene atrás información, que es la que tenemos que relevar. En esa integralidad estamos trabajando y ahora les voy a mostrar algunas cosas muy particulares y además les voy a pedir alguna ayuda en procesos que vamos a tener para adelante. El otro eje es la transparencia. Todo lo que hemos hecho a lo largo, desde que entré particularmente en el instituto, pero sobre todo en épocas de pandemia, ha sido una comunicación muy transparente sobre qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las adaptaciones que hemos venido dando. Algunos cambios en modalidades que hemos hecho por la pandemia, desde ya la incorporación del teletrabajo. Hoy el instituto prácticamente está cerrado en términos de lo que es la atención en las oficinas. Estamos solo con el 3% del personal del instituto haciendo tareas presenciales en el organismo. El resto son todo en teletrabajo. Esto nos ha llevado a un montón de adaptaciones, desde trabajo, desde formas de recolección de datos, de la utilización de los registros administrativos, que ahora voy a hacer un poco particularmente en esto, en una mayor interacción y fluidez en la comunicación con las direcciones provinciales de estadísticas, con los organismos del Estado. Todo ha sido de forma de poder continuar con las presentaciones y con los informes como veníamos en tiempo y forma. Nosotros en el instituto no hemos cambiado una sola publicación de fecha. Todas las publicaciones, las de coyuntura, como el índice de precios, actividad, todas se publicaron acorde al cronograma, que son cronogramas que fijamos con 12 meses de anticipación. Para nosotros eso ha sido un esfuerzo muy grande, pero hemos hecho ese esfuerzo porque poder mantener el cronograma, las publicaciones en la fecha y en la hora que dijimos que lo íbamos a publicar, tiene que ver con esta transparencia que les hablaba antes, con esta seriedad en la que tenemos cuando hablamos de la producción de estadísticas. Marco, último minuto. Perfecto, voy muy rápido. Desafíos que tenemos que tener, información que tenemos que brindar en tiempo real. Tenemos que ser capaces de medir la nueva normalidad, una nueva realidad. ¿Cómo va a ser el consumo? ¿Vamos a ir más a consumos online o vamos a volver a la situación anterior? Todo esto va a ser lo que tengamos que ir midiendo y dando respuesta para la toma de decisiones. Y flexibilidad en la producción estadística. En esto nosotros hemos incorporado encuestas cualitativas, encuestas adicionales para poder aislar o para poder considerar el efecto de la pandemia sobre la economía. Y esto es un eje central y con esto termino. Los grandes desafíos que vamos a tener para adelante, que de vuelta ya estaban puestos antes, la pandemia lo que nos ha hecho es readaptar algunos procesos, readaptar sí en estos casos algunas fechas, pero temas que vamos a tener que mirar muy fuerte. Censo poblacional claramente es uno de los principales operativos de infraestructura estadística que tiene cualquier organismo de estadística, el instituto es uno de ellos, donde estamos reviendo cuáles son los tiempos y cuáles van a ser las fechas para ver cuándo vamos a poder salir a hacer los operativos de campo que nos falta, que son las tareas presenciales, pero también cuál va a ser el momento indicado donde vamos a poder hacer las visitas presenciales de vuelta a los hogares. Y en este me quiero concentrar, que es el Censo Económico Nacional, que vamos a empezar este año. Vamos a empezar con un proceso de empadronamiento para hacer encuestas sobre la situación económica del país. En esto les van a ir llegando seguramente comunicaciones, pero en la segunda mitad del año vamos a empezar un proceso de reempadronamiento y sí les voy a pedir ayuda y asistencia para que podamos hacerlo de forma exitosa. Lo vamos a hacer todo vía electrónica, todo vía online. Después el año que viene seguramente hagamos algunas encuestas particulares sobre este tema,
pero este año empezamos el proceso del empadronamiento para el censo económico. Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, que tiene una fuerte perspectiva de género que ya lo estamos encarando, y una encuesta especial que estamos por sacar seguramente en el mes de agosto para poder aislar bien cuál es el impacto y cuáles han sido los cambios que está provocando el COVID. Estos son parte de las cosas que tenemos, con una fuerte impronta en términos de comunicación. Para nosotros la transparencia y dejar muy claro de cuáles son todos los procesos que estamos aplicando es uno de los ejes centrales. El desafío para todos es inmenso, para los sistemas estadísticos es muy, muy fuerte el trabajo que se ha hecho con una colaboración internacional muy grande en esta materia para adaptarnos a la pandemia, pero también para ir pensando lo que va a venir después de la pandemia. Hay cosas que nos va a dejar la pandemia, oportunidades que nos va a dejar la pandemia, que vamos a tener que ser capaces de implementar y no parar. Con esto, para cumplir con los tiempos, dejo y nuevamente agradecerles muchísimo la posibilidad de intercambiar unas palabras con ustedes y de contarles qué es lo que estamos haciendo con el organismo. Y recordarles siempre que las puertas del organismo están están completamente abiertas. Hoy no presencial, virtualmente lo podemos hacer, pero todo lo que necesiten, que les podamos dar información que mejore la toma de decisiones, totalmente a disposición para que lo hagamos. Muchas gracias a todos y buen día. Muchísimas gracias, Marco. Seguimos con el próximo panel en continuado.